A continuación, vamos a ver qué es una entrevista por competencias y para ello vamos a desglosarlo. Vamos a ver 7 secciones. La primera es qué es la entrevista por competencias. 2. Preparando la entrevista. 3. ¿Cuáles son los errores más comunes? 4. ¿Cuáles son los componentes de una selección eficaz? 5. La metodología STAR. 6. Tipos de preguntas en la metodología STAR. Y por último, la premisa básica y algunas consideraciones. ¿Qué es una entrevista por competencias? Es una técnica utilizada en los procesos de selección para identificar las habilidades específicas de un candidato. A diferencia de las entrevistas tradicionales en las cuales te enfocas en su educación y en su experiencia laboral, aquí vamos a detectar aquellas competencias, habilidades que posee el candidato para el desempeño de sus funciones en el puesto. Sección 2. Preparando la entrevista. En el primer punto vamos a verificar que el candidato cuenta con el perfil, con alguna metodología rápida que hemos mencionado, en donde podamos verificar que cuenta con las características en edad, en experiencia, en los trabajos que se ha desempeñado, en la ubicación, etcétera, poder verificar de manera general que está dentro del perfil. En el punto 2 vamos a requerir un CV con el cual podamos guiar nuestra entrevista. Este punto es sumamente importante, ya que actualmente los candidatos ya no suelen compartirlo, por increíble que parezca, pero vamos a tener que solicitar un currículum que esté completo y que nos pueda servir como guía para la entrevista. En el punto 3, lo que son los antecedentes educativos, verificar que realmente cumple con las características académicas que se requieren para desempeñar el puesto. Es decir, si nos piden un puesto que se requiere cierta licenciatura y eventualmente un nivel máster, etcétera, poderlo corroborar. Y por último, las características laborales. Con ello vamos a poder verificar lo que es su trayectoria laboral y poder garantizar que cuenta con la experiencia necesaria para postularse en el puesto actual, el cual va a contar con las garantías para el desempeño de sus funciones. Sección 3. Errores comunes en una entrevista. 1. Primera impresión. Que los prejuicios que tengamos no permitan que un candidato pueda desarrollar de manera adecuada y completa su entrevista. 2. Olvidar el puesto al que se está postulando. Esto suele ocurrir después de un largo día que estamos realizando entrevistas para diferentes puestos. Entonces tenemos que tener conciencia de cada entrevista que vamos a iniciar, saber qué puesto para que las preguntas que hagamos estén orientadas. 3. Una habilidad influye excesivamente. Esto quiere decir que el candidato tiene una competencia muy desarrollada y está acaparando la mayoría del tiempo de la entrevista. Se requiere de la habilidad del entrevistador para orientar las preguntas y administrar el tiempo para poder indagar respecto a todas las competencias. Sesgo negativo. Se basa en la premisa de algunos entrevistadores en los cuales piensan que todos los candidatos mienten todo el tiempo. 5. Estado de ánimo. ¿Y quién no ha tenido un mal día? De mucha objetividad por parte del entrevistador para poder separar su vida personal de la profesional y determinar si ese día puede desarrollar las entrevistas de manera adecuada. 6. Duplicidad de preguntas. El entrevistador no está concentrado y está siendo muy reiterativo en estar preguntando e indagando información sobre ciertas competencias. Se requiere de enfoque y poder redirigir la entrevista. 7. Prejuicios y estereotipos. Quiere a sesgos que tenga el entrevistador que no permitan el libre desarrollo de la entrevista para un candidato. Y por último, que no se haya planificado de manera adecuada la agenda del día y se tenga una presión de tiempo para el desarrollo de todas las entrevistas. Sección 4. Componentes de una selección eficaz. Las competencias son habilidades que algunas personas disponen mejor que las otras. Incluso son capaces de transformarlas y hacerlas más eficaces para una situación determinada. Estos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo y en situaciones de evaluación. Las personas aplican integralmente sus actitudes, habilidades y conocimientos adquiridos. Cada empresa deberá realizar un análisis cuidadoso de cuáles son las competencias en la misma, tomando en cuenta las características de la organización y de los propios puestos de trabajo que la conforman. De esta manera, no existe un catálogo universal de competencias, ya que, como decíamos anteriormente, cada empresa deberá determinar cuáles son las que aplican para cada uno de sus respectivos puestos. Sección 5. Selección eficaz, o también conocida como la metodología STAR. ¿Cuáles son las características de una entrevista bajo esta metodología? 1. Que está basado en comportamientos previos. La premisa de estas entrevistas es que el comportamiento pasado es un buen indicador del comportamiento futuro. Por eso las preguntas se enfocan en situaciones reales que el candidato haya enfrentado. 2.
Preguntas estructuradas. El entrevistador formula preguntas orientadas a evaluar las competencias específicas previamente definidas, como son el liderazgo, trabajo en equipo, adaptabilidad, resolución de problemas. 3. Ejemplos concretos. Se pide al candidato que describa situaciones específicas en las cuales haya demostrado la competencia en cuestión. Estas preguntas suelen seguir el modelo STAR: situación, tarea, acción y resultado. Por último, competencias clave. Dependiendo del puesto de la empresa, las competencias pueden variar, pero algunas comunes son la comunicación, resolución de conflicto, pensamiento analítico, trabajo en equipo u orientación a resultados. El método STAR para reclutar nos permite tener una metodología para poder identificar las competencias y saber que el candidato cuenta con ella o no para el desempeño de sus funciones. Por el otro lado, para el candidato le da y le brinda una metodología para responder cualquier tipo de pregunta de comportamientos pasados, siguiendo los conceptos que están en las palabras que componen el acrónimo. El asunto es plantear o definir una situación del pasado, las tareas que la persona evaluada tuvo que realizar ante dicha situación y las acciones que tomó y cuáles fueron los resultados alcanzados. Situación. Detalla el contexto. Se recomienda comenzar haciendo preguntas abiertas sobre una situación específica que revele algún comportamiento pasado, referida a una competencia o habilidad determinada. Pueden hacerse preguntas como: cuénteme sobre alguna ocasión en donde usted, o deme un ejemplo en el que usted, tarea, describe el reto al que te enfrentas. Tiene que ver con realizar preguntas acerca del rol específico del candidato en la situación. Haga preguntas como: ¿cuál era su rol en este ejemplo? ¿Qué se le pidió hacer en esa situación? Acciones. En esta etapa es fundamental, ya que debe lograr captar y entender las acciones concretas y específicas que realizó el postulante en términos de comportamiento para tratar de resolver una situación. Utilice preguntas como: ¿qué hizo o dijo? ¿O qué paso llevó a cabo para poder abordar la oportunidad o solucionar el problema? Resultados. Cuantifícalo. Finalice indagando sobre qué resultado obtuvo el candidato. Si corresponde, también puede preguntarle qué aprendizaje rescata de esta situación. Utilice preguntas: ¿cómo se solucionó la situación? El modelo STAR es una manera sencilla de organizar la conducción de una entrevista de selección en busca de evaluar competencias, siguiendo los conceptos que están en las palabras que componen el acrónimo. El asunto es plantear o definir una situación en el pasado, las tareas que la persona evaluada tuvo que realizar ante dicha situación, las acciones que tomó y cuáles fueron los resultados alcanzados. Con el método STAR se busca seguir esa secuencia en orden de destacar algunas de las etapas de la respuesta. Sección 6. Tipos de preguntas en la metodología STAR. Preguntas de comportamiento planeadas. Son aquellas que son formuladas para extraer información de manera exhaustiva de cada una de las competencias predominantes en el perfil. Preguntas de seguimiento. Son aquellas intervenciones que son necesarias durante la respuesta de un candidato para poder redirigir al objetivo de la pregunta. Para las preguntas de situación utilizaremos: qué pasó, dónde, cómo, cuándo y con quién. Para las de tarea: cuál fue tu rol, qué se debería de hacer, para qué y qué esperaba usted. Para las preguntas de acción son: qué se hizo, cómo, qué pasó, por qué, describe paso a paso. Para las preguntas de resultado serán: cuál fue el efecto, qué indicadores afectó y qué cambió posteriormente. Sección 7. Premisa básica y algunas consideraciones. Manera de resumen: lo que hablamos sobre este método es que los comportamientos pasados pueden predecir comportamientos futuros bajo similitudes de circunstancias. Por lo tanto, el reclutamiento eficaz va a buscar ejemplos de estos comportamientos reales en un candidato. Algunas consideraciones que debemos de tomar: por ejemplo, para candidatos que hablan poco, es que se verifique el entendimiento de la pregunta, que seamos pacientes y se mantenga el silencio y que haya empatía. Para candidatos que hablan mucho, mencionarles el tiempo destinado para la entrevista, retomar el rumbo de la conversación y hacer preguntas de seguimiento. Efectividad del método STAR. Es efectivo porque induce la activación de la memoria del candidato para poder exponer sus experiencias. Si el candidato no ha vivido situaciones, tareas, acciones y resultados similares que permitan ver en él una competencia, la entrevista se ve truncada y por ello nos va a permitir tomar decisiones más acertadas durante el proceso de selección. Con una entrevista en la que se emplee este método,
se puede determinar si un candidato cuenta con el saber, el know-how en un contexto determinado. Además, se pueden comparar las respuestas de los postulantes y establecer cuál de ellos es el más apropiado para desempeñarse en un puesto. Lo que no se debe de hacer en una metodología STAR es preguntar sobre sentimientos y opiniones personales, planteamientos teóricos o dirigidos al futuro, preguntas que dan la respuesta y calificativos. No se acepten este tipo de preguntas, les llamamos teóricas o falsas.